El Manchester United vuelve a perder puntos en Old Trafford y se complica en la tabla. ¿Cuál habrá sido el problema? ¿La falta de jugadores por lesión o Rubén Amorim perdió en la pizarra? Todo esto lo vamos a ver en United Táctico. El Manchester United se presenta en el partido con la siguiente formación, un 4-2-3-1, que venía probando desde el partido anterior, donde Lammens era el portero titular, Dalot como lateral derecho, Heaven como el central derecho, Martínez como el central izquierdo, Luke Shaw como el lateral izquierdo, Casemiro como el volante defensivo, Ugarte como el box to box acompañante a Casemiro, Mateus Cunha jugando de 10, Zirkzee por derecha acompañando en el mediocampo, Dorgu haciendo lo mismo por la izquierda y dejando solo a Benjamin Sesko en delantera. Así como en el papel se presentó el equipo. Al entender de que los Wolves no iban a presionar mucho, liberó bastantes posiciones Rubén Amorim, volviendo un poco a la formación que ha planteado la gran mayoría del año que lleva a cargo del equipo, donde Dorgu se presenta como un extremo izquierdo bastante abierto y ofensivo. Benjamin Sesko comienza a compartir la delantera con Zirkzee, dejando a Mateus Cunha solo en el medio, Ugarte recargado a la derecha, Dalot totalmente liberado para ocupar toda la banda derecha, Heaven como central derecho, Martínez como el líbero y Shaw como central izquierdo, dejando a Casemiro en el medio y Mateus Cunha siempre partiendo desde esta posición. Fue así como llegó el primer gol, donde en posiciones ya ofensivas, Zirkzee y Sesko en el medio, Dalot y todo el equipo en una jugada ofensiva, se encuentra con una muy buena anticipación de Heaven, que realiza un buen dribbling que lo lleva hacia Zirkzee, que marca el primer gol del Manchester United. En los Wolves vamos a puntualizar jugadores claves que fueron los que marcaron esta presión y este estilo de juego para poder conseguir el empate y durante el segundo tiempo casi una victoria para este equipo, donde el jugador más importante a mi criterio fue el señor Mosqueira, que se transformó en un jugadorazo durante este partido, ya que su única misión era atacar a Mateus Cunha. No importaba que Dorgu pasara, no importaba que Sesko pasara ni Zirkzee, él estaba preocupado de Dorgu junto con Gómez, el número 8 de los Wolves, que se dedicaron entre los dos a marcar a Mateus Cunha, y es por eso que Cunha de un partido bastante eficiente, donde cuando lograba pasar al número 8 Mateus Cunha, el 15 venía acá encima inmediatamente. Por lo tanto, no tuvo mayor libertad, obviamente con una lectura de partido espectacular que se dio en el Newcastle, donde Mateus Cunha recorrió toda la amplitud de la cancha, apareció por todos lados con una libertad absoluta y fue el que generó la mayor cantidad de jugadas de ritmo. Por otro lado, tenemos al lateral izquierdo Bueno, el uruguayo que realmente ayer se transformó en uno de los mejores laterales que hemos visto durante la liga, porque le ganó la espalda a Diogo Dalot todo el tiempo, superando a Heaven, enviando centros, rematando, metiéndose en el área para poder buscar un gol. Lamentablemente no pudo obtener un gol, pero fue un agente de peligro absoluto durante todo el partido. Y finalmente el otro jugador a destacar es el delantero centro, el número 14, Aroko Dare. Este jugador es realmente un jugadorazo. Peleó solo contra la defensa, ya que su compañero Wang estaba un poco más retrasado, bajaba a buscar, conducía, hacía largos tramos de conducción, que es lo que provocó que en el segundo tiempo ya tuviera calambre y no pudiera jugar al mejor nivel. Pero este delantero solo generó un montón de problemas en la defensa del Manchester United. Se llevó a Martínez, se llevó a Cho, tiene buena velocidad, buen remate, fuerza, es alto, ganó cabezazos que casi pudo convertir un gol. Un jugador totalmente completo, que realmente si lo pusiéramos con la camiseta roja sacaríamos a este, y este sería el delantero titular ideal para el Manchester United. Pasando ya un poquito al análisis
táctico de por qué el Manchester United no logra ganar los partidos que quería ganar con los planteamientos que Rubén Amorim está realizando. Hay que objetivizar primero que Rubén Amorim es un técnico moderno, está utilizando las tácticas más recomendadas en este minuto en el fútbol, que utiliza el City, el Barcelona, el Bayern, equipos que funcionan al estilo que Rubén Amorim quiere implementar en el Manchester United, que es básicamente puede partir con 4 defensas, con 3 defensas, pero siempre en la fase de creación quedarse con 3 defensas, 2 centrales y un lateral en este caso, abrir a uno de los laterales para que sea la amplitud, el extremo de izquierda a derecha también, que en este caso es Dorgu, y generar una caja o un cuadrado en el medio, que es la táctica más conocida en este minuto, que es la que mayor resultado está dando. Y en este caso es Casemiro, Ugarte, y la caja la deberían cerrar Cunha y Circe, dejando a Šeško solo. ¿Cómo funciona esta táctica? Vamos con las flechas. Uno de los laterales genera la amplitud, el otro también, donde puede generar centros o meterse en el medio, pero estos jugadores son claves ya que deben aprovechar los espacios que vayan dejando sus laterales entre las defensas y generar un ataque mucho más completo y de posesión. Por eso es tan importante pasadores como los que tenemos acá, donde Ugarte no es un especialista pasador, de hecho es bastante eficiente en ese plano, y Casemiro, que es un buen pasador, pero lamentablemente se ve un poquito más retrasado por sus labores defensivas, que no puede generar esos pases. Por último, al enfrentar estos equipos tan encerrados, este jugador, que es Benjamin Šeško, debería tomar una importancia mucho mayor, ya que las pocas oportunidades que va a tener durante el partido en unas defensas tan cerradas deberían concretarse. Lamentablemente Šeško tuvo alrededor de 3-4 oportunidades clarísimas de cabeza, con la izquierda, con la derecha, que no terminaron en buen puerto, remató al palo y poco más. Entonces el delantero centro del Manchester United está dejando bastante que desear con su rendimiento, y Mateus Cunha, que como lo explicamos anteriormente, tenía encima a Mosqueira y a Gómez. Por lo tanto, los Wolves aislaron a Mateus Cunha a una banda prácticamente, donde Dorgu no pudo realizar una buena labor ofensiva. Luke Shaw tenía que subir, dejando a Martínez y a Heaven prácticamente solos para que el señor Bueno pudiera hacer lo que quisiera por esta banda, y dejando a sus delanteros Wang, que fue a la pelea con Heaven, y a Korodare bastante complicado el nombre, Arokodare, solo frente a Martínez y enfrentando a la portería. Por eso tuvo tantas oportunidades. Por lo tanto, el planteamiento de los Wolves no fue mayormente complejo, pero sí bastante estudiado de cómo se iba a presentar el United en esta situación, ya que en esta banda debería haber estado en Mbeumo, o debería haber estado Bruno Fernández en algún caso, si es que se va a jugar un poco más arriba, o debería haber estado Mason Mount, que tiene mucho más juego y mucha más asociación que Joshua Circe, que finalmente terminó jugando delantero centro, rompiendo la caja, aislado Mateus Cunha. Por lo tanto, nuestros agentes ofensivos eran Casemiro y Ugarte, que dejaban todo este espacio libre donde Gómez y Arias pudieron hacer lo que quisieron en cuanto a creación, remates profundos y atacar bastante bien en el segundo tiempo sobre todo. Ya bordeando el segundo tiempo, finalizando, hubieron 2 cambios donde Jack Fletcher y Mantato, que son jugadores de las inferiores del Manchester United, que realmente no resisten un análisis ya que llevan poco y nada jugado. Mantato recién es su debut. No podríamos tener un análisis de cómo juegan en el fútbol profesional, ya que llevan muy poco tiempo, la verdad, y hablar mal de ellos sería criticarlo en un momento bastante malo del equipo. Pero fue así como quedó el equipo buscando el gol, donde Diogo Dalot prácticamente se fue casi como un delantero al lado de Šeško. Dorgu ya pegadísimo arriba sin labores defensivas, donde Luke Shaw ya se puso como lateral, Heaven y Martínez subieron hasta el medio campo, Casemiro quedó únicamente defendiendo, Jack Fletcher en el medio, donde todavía no entendemos si es un volante ofensivo, un volante defensivo, un mixto. Basta ahí, vamos a tener que ver durante la semana de qué juega realmente este chico.
y Mateus Cunha, que quemadísimo, ya no estaba dando el rendimiento que tenía que dar. Finalmente así terminó el Manchester United, no consiguiendo ni siquiera remates al arco. Tuvo una jugada donde Dorgu llegó a portería y marcó un gol en offside, pero poco más. Fuera de eso, no tuvieron muchas alternativas, donde sí los Wolves con este posicionamiento tuvieron bandas completas para poder avanzar a la espalda de los laterales, donde Mantato ya no tenía ninguna labor defensiva, donde Luke Shaw tampoco bajaba lo suficiente, pasaron por el medio, entre los centrales, y realmente el Manchester United no perdió este partido por el arquero Senne Lammens, que tuvo unas tapadas increíbles. Finalmente, para cerrar el análisis, nos queda solamente dar la propuesta de cómo debería haber jugado el equipo, donde ya cabe un poco el análisis, donde qué pasa por la cabeza del entrenador, por qué no está utilizando lo lógico o lo que le está funcionando. Viene un partido frente a Newcastle donde presentó, sobre todo en el primer tiempo, un muy buen fútbol, que claramente se vio mermado por la salida de Mason Mount, pero un jugador no puede hacer todo el esquema, por lo tanto debería haberlo repetido y haber buscado otra alternativa en cuanto al reemplazo de Mason Mount. Entonces, lo que debería haber hecho Rubén Amorim ayer, y con seguridad se habría llevado los 3 puntos, era Lammens en portería, como lo presentó, Diogo Dalot como lateral derecho, Heaven como central derecho, Martínez como central izquierdo, Luke Shaw como lateral izquierdo, Casemiro Ugarte, que es finalmente la pareja de medio campo que nos llevó a la final de la Europa League la temporada pasada, Mateus Cunha, Patrick Dorgu por derecha, Benjamin Sesko en delantera, y para cerrar esta caja hubiésemos puesto a Jack Fletcher desde el principio. Ok, este debería haber sido el equipo que paró Rubén Amorim, que en una disposición ofensiva era lo siguiente: Benjamin Sesko, Casemiro, Ugarte adelantados, Cunha y Fletcher cerrando la caja, Dorgu en la amplitud, Luke Shaw en la amplitud por la izquierda, y cerrando en línea de 3, Heaven, Dalot y Martínez. Con seguridad este planteamiento, que fue el que funcionó frente a Newcastle, donde Dorgu, que fue un descubrimiento de Rubén Amorim, es un muy buen extremo derecho, bastante incisivo, tiene buen centro, remata con las dos, se interna en área, y debería haber potenciado un poquito más esa posición hasta que ya lleguen Mbeumo y Amad Diallo, que son los recursos naturales que tienen esa posición. Pero creo que esta era la alineación que debería haber salido ayer, donde al haber aislado Cunha con la estrategia que presentó los Wolves, Fletcher hubiese tenido que tomar un poquito más el control en el medio, Dorgu habría dado mejor amplitud, Luke Shaw es un reconocido buen centrador, remata, llega a línea de fondo, es un lateral de los mejores de esta liga, y habríamos tenido un poco más de volumen ofensivo. Claramente nos hubiésemos visto menos atacados con Dalot y Martínez, que tienen buena velocidad, y Heaven como el líbero, que es el donde ha venido jugando los últimos partidos desde la lesión de Matthijs de Ligt. Por lo tanto, no entiendo por qué hubo el cambio táctico, no entiendo por qué no se hace lo obvio, no se presenta el equipo que dio un resultado del partido anterior, y se inventan estas formaciones donde lo único que vemos es cómo el Manchester United pierde y pierde puntos, y finalmente se ve en la medianía de la tabla, cuando por la forma de jugar y por cómo se han dado los partidos es el equipo que debería estar por lo menos en el top 4 tranquilamente por sobre el Chelsea y el Liverpool. Para finalizar este video, dar las gracias por haber llegado hasta acá. Es el primer video de este canal donde queríamos hablar hace mucho tiempo acerca del Manchester United, así que ya por fin está aquí. Seguiremos viendo partido a partido, comentando, quizás haciendo algún video de off topic, pero lo más importante son tus comentarios, tu opinión, qué es lo que cambiaría de la táctica de Rubén Amorim o cómo plantearían los partidos de cara al futuro con los jugadores que están disponibles. Así que nos vemos en un siguiente video, un abrazo, chao.